Segundo bloque de Autopercibidos. Hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con el doctor Ignacio Truco, que es economista. Ignacio es investigador del CONICET, docente de la UNL y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, si no me equivoco, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, bienvenido nuevamente. Ya ha sido invitado para hablarnos y desasnarnos un poquito del tema económico. Ya es como un columnista, sí, que nos ha acompañado. Ignacio, nosotros que te invitamos para poder hablar de esto de las reformas del Banco Central, qué es lo que implica, qué significa, pero por ahí sería arrancar de un poquito más atrás, ¿no? Sí. ¿Qué corno el Banco Central? Para que la gente sepa. ¿Es un banco en el que yo voy a abrir una cuenta y puedo pedirle un crédito? ¿Qué es? No, lo único que pueden hacer eso son los bancos, digamos. El Banco Central es el banco de los bancos, ¿no? Es una institución relativamente nueva. Pensemos que hasta hace, 1935 en el 35 se creó, ¿no? En Argentina, digamos, sí, el Banco de Inglaterra es como el modelo que nace más tempranamente y es una pieza clave de la arquitectura financiera mundial. ¿Por qué? Porque pensemos que dinero hubo desde que hay civilización, ¿no? Las primeras monedas se encuentran en la zona de Lidia, allá en la Mesopotamia, datadas de hace 5.000 años. Que dinero y comercio hay desde que más o menos nos organizamos en sociedades o civilizaciones relativamente grandes. En la época de las grandes sociedades hidráulicas se llamaba, ¿no? El tema es que el dinero estaba muy asociado a los materiales, ¿no? Y la historia es un proceso de desmaterialización del dinero, se convierten en notas de crédito. Y eso pasó de manera muy fuerte en el Renacimiento. En el Renacimiento, uno de los grandes aportes que hizo el Renacimiento, digamos, la Europa renacentista con sede en Venecia, digamos, en norte de Italia, fue multiplicar el crédito, ¿no? Y multiplicar las notas de crédito, la contabilidad, ¿no? Y que los bancos, en vez de prestar cosas, oro, metales y cosas así, daban una nota que decía, usted le debo a usted me debe a mí tanta cantidad de oro, y esa nota circula como un equivalente, ¿no? Entonces los bancos multiplican el crédito a través de la emisión de esas notas de crédito y se generan los sistemas monetarios que dejan lo material, dejan el oro, la plata o lo que sea, o una tablilla que pudo haber sido en su momento, para convertirse en un papel, e incluso dejan de ser papel también, para ser simplemente anotaciones. Claro, el tema es que en la medida en que ese proceso se fue desarrollando, aparece el Banco de Inglaterra y dice, bueno, vamos a facilitar esto, y el Banco de Inglaterra garantiza las notas de crédito del resto de los bancos, y eso le da mucha seguridad al sistema financiero, y hay una explosión financiera de liquidez que se crea en el sistema mundial, liderado por Gran Bretaña fundamentalmente, ya, digamos, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, que se generaliza a todo el mundo. De hecho, nosotros también acá emitimos moneda, las provincias tenían sus propias monedas, la Confederación intentó tener su moneda, ¿no? Las notas de créditos de Fragueiro. Sí, no vayamos muy atrás. En la crisis del 2001 hubo moneda en todos lados. Los patacones. Es interesante porque el Estado... Los federales tenían ahí... Hace poco tuvieron los chachos. Los chachos, volvieron claro, los chachos. Claro. Es decir, los sistemas monetarios se van organizando junto con los estados, y eso es otra gran invención de la modernidad, que es que aparece el dinero estatal, ¿no? No porque el dinero, la cantidad de dinero no la define el Estado, eso es importante saberlo del principio, pero sí, en la modernidad, es el Estado quien crea el signo monetario y lo liga a un aspecto que es clave, que son los impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado dice, usted me va a pagar a mí en moneda que yo emito. Eso es una novedad histórica, porque antes había que pagar el tributo en especie, así. En trigo, en oro, en lo que sea. O en moneda internacional, que era el oro precisamente, o la plata, o cualquier otra moneda preciosa, metal precioso. Entonces ahora el Estado te pide una cosa que él mismo crea, o sea, es una algo que te prestó. Claro, en realidad no te presta porque lo emite el propio Banco Central, el propio sistema bancario. Entonces, es un signo, una moneda signo llamada también moneda fiat, ¿no? Fiat viene de la expresión latina fiat, que es hágase, ¿no? Realícese. Una especie de orden, ¿no? De mandato. Entonces, claro,
digamos, la conversión del dinero en notas de crédito bancarias, en anotaciones respaldadas por el Banco de Inglaterra, o que tienen cierta seguridad estatal, el camino hacia el crédito basado digamos, en la moneda signo creada por el Estado, también generaron explosiones financieras, porque lo que tiene el dinero líquido es que puede crearse y destruirse a través del sistema financiero. Yo voy al banco, le pido un crédito, el banco anota que yo le debo, y al mismo tiempo anota que yo le presto ese mismo crédito. Entonces se crea dinero. Pero se infla la base monetaria, supuestamente, si no hay un control. Y ahí entra a jugar el Banco Central. Claro, lo que pasaba en otras épocas es que había periodos de euforia y periodos de pánico. En los periodos de euforia se creaba dinero infinitamente, y en los periodos de pánico se destruía dinero masivamente. Y eso generó una anarquía monetaria, grandes crisis que llevaron a países a la guerra, básicamente, incluso, ¿no? La guerra civil norteamericana también había una pelea por el dólar, ¿no? Y estos números de inflación que cuenta Milei, ¿no? También tienen que ver con esa época, con épocas muy inflacionarias y deflacionarias también, ¿no? Eran realmente un problema. Y bueno, la experiencia histórica, el aprendizaje institucional de las economías modernas fue la creación del Banco Central. Y eso calmó las economías de una manera impresionante. Le agregó más estabilidad a un sistema que era tremendamente inestable. ¿Y por qué lo quería quemar este muchacho? No, yo creo que son eslóganes, digámoslo así, políticos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. De hecho, no hay experiencias internacionales. Que puede haber, por ejemplo, algún principado, ¿no? ¿Qué sé yo, Andorra o algún lugar así donde... Claro, porque usan una moneda de otro lado. Y son pequeñas ciudades-estado, ¿viste? Que, bueno, pero incluso, digamos, Suiza, que es un país también muy pequeño, que financiero, tiene el franco, digamos, y contiene su propia banca. Es raro, ¿no? Yo creo que es más bien un elemento que fue un significante que está asociado a la política, ¿no? Ir en contra de lo político, y el Banco Central funcionó como ese significante. Motosierra, antorcha, todo la misma toda la misma constructiva. Cosa. Uno no se sabe muy bien qué es lo que es cada cosa. Pero en términos, digamos, de una construcción institucional, de un capitalismo complejo como el de la Argentina, evidentemente no iba a funcionar sin Banco Central. De hecho, algo de eso nos pasó a nosotros. El experimento más profundo de esto fue en los 90, cuando decidimos no tener un Banco Central. En los 90 también hubo una modificación a la Carta Orgánica. Y claro, el Banco Central básicamente se convirtió en una caja de conversión. El crédito se expandió impresionantemente a través de los bancos. Estamos hablando del 1 al 1, ¿no? Claro, el 1 a 1, perdón, para la convertibilidad. Entonces el crédito se expande de una manera impresionante en los 90, denominado en dólares. Claro, eso llevó a una crisis en el 2001, que no fue solamente una crisis social, económica y política, sino también financiera y bancaria, que se llevó puesto un montón de bancos y después una ruptura total de contratos. Y las modificaciones, que ahora, por lo que entendí, la modificación que se va a hacer es volver a previo al 2012, claro, ¿no? Quitarle ciertas atribuciones. Objetivos, en realidad. Se le ponen objetivos al Banco Central. Pero que es que no pueda asistir claro, al Tesoro. Aunque escuché varios decir que igual puede... Sí, por el mercado secundario. Por el mercado secundario, a ver, hay que distinguir allí algo que también se confunde. Digamos, la decisión o la naturaleza de los déficits fiscales, que es lo que está de alguna manera en el fondo, no se define en el Banco Central. Lo define o el Congreso con el presupuesto o el Ejecutivo cuando ejecuta, y a veces hasta de más. Y muchas veces el banco, vamos a decir así, el Ejecutivo no controla el déficit fiscal. En efecto, si uno ve el déficit financiero de este gobierno, es negativo. O sea, hace rato que hay déficit financiero del Estado. Es muy difícil, digamos, porque una economía estancada estructuralmente como la Argentina del año 2011-12, pongamos hasta el 14, que llega con cierto crecimiento, y las demandas sociales propias de mantener un nivel de vida, normalmente eso termina causando problemas de déficit fiscal.
De hecho, va a haber tarde o temprano, vamos a ver en las cuentas públicas el desarrollo de déficit fiscal en la medida en que la recesión se profundice. Claro. Sí. Eso es falta de recaudación. De recaudación. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a ir a buscar fondos para financiar ese déficit y lo buscará o con el Banco Central o con los privados. Y el dinero lo creará el Banco Central en condiciones más normales o lo crearán los privados, que lo cual va a generar problemas. Sí, ¿no? pero la otra es también, vos decís, le corto la posibilidad al Banco Central que me preste plata. Cuando tenés déficit, tenés que sacarla de algún lado. Eso es, más desempleo, echar gente supuestamente de la planta de empleados, o pedir un crédito internacional. Sí, no es lo que estamos haciendo ahora. O local. El crédito internacional viene a solventar, digamos, la cuenta externa. Y acá el déficit fiscal normalmente a solventar los déficits internos del Estado. Yo creo que eso es una ficción, digamos, de que el dinero se crea exclusivamente en función de los déficits fiscales financiados con emisión del Banco Central. Eso no es así. El dinero, de hecho, se multiplicó la cantidad de dinero en Argentina, casi por 2, medida en divisas, ¿no? Medida en dólares. Más de 2. Y sin embargo hubo superávit primario, es decir, impuestos menos gastos. Después el financiero, que es incorporando el pago de intereses, ya te da negativo, ¿no? Entonces, que está muy ligado a eso, porque ¿cómo se crea dinero? Con la deuda pública. La deuda pública también es dinero. Entonces yo tengo deuda en pesos, y en la medida en que acumulo deuda en pesos, el tipo de cambio se aprecia, porque los inversores eligen títulos denominados en pesos. Pero si yo me desprendo de los bonos, y el bono baja de precio, la tasa de interés sube, hay un tipo de cambio implícito allí, y el tipo de cambio que pasa se devalúa. Yo no necesité pasar por el dinero billete para operar en el mercado, pasé de un bono a otro. Claro. Entonces el bono es dinero, pero sí, remunerado. Es emisión de deuda. Es emisión de deuda. No realizado todavía. Claro, sí, además es un dinero remunerado, porque el dinero, el peso, nuestros pesos, o sea, el peso físico vale, pero vos tenés, por ejemplo, una cuenta caja de ahorro, digamos, no es el mismo dinero que el dinero de alta potencia del Banco Central. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos podés ir eventualmente al banco y el banco te puede decir no los tengo. Claro. Entonces, es un dinero bancario, el de la caja de ahorro cuenta corriente, de distinta calidad. Entonces, lo importante de tener el Banco Central es que el Banco Central, entre otras cosas y fundamentalmente, digamos, garantiza que el dinero de alta potencia va a estar disponible aun cuando todos vayamos al banco a buscar nuestros depósitos. Para evitar una corrida. Una corrida contra los bancos. Claro. Pero otra cosa es una corrida contra la moneda. Cuando decís, me desprendo de todos los activos denominados en esta moneda. Y todos nos pasamos a dólar. Una moneda fuerte. Exactamente. Eso te devalúa todo, ¿no? Te devalúa los títulos, los pesos físicos. ¿Por qué? Porque hay devaluación, o sea, aumento del precio de la moneda en relación a otras monedas. Una caída del precio de tu moneda en relación al resto de la moneda. Y normalmente también inflación. Entonces, hay una gran depreciación de todos los activos. Y el problema es que los ciclos económicos son una unidad, un proceso que tiene inicio y fin. Entonces, la política monetaria que de apreciación cambiaria y alta tasa de interés genera condiciones para la depreciación y la inflación. Entonces, el problema de esto es que están con este proyecto, una de las objetivos, digamos, de las medidas más importantes es que ni el director, ni los directores, ni el presidente del Banco Central puedan ser removidos, ¿no? Que puedan estar 20 años como en Perú, ¿no? El modelo de Perú. Claro, ¿eso qué significa? Que quieren asegurar esta política de apreciación cambiaria y altas tasas de interés más allá de lo que pase con el gobierno. Lo cual es un problema, digamos. Es un problema del mismo tenor que lo fue la ley de convertibilidad. Para una preguntita, Juan, quería hacerte una, pero mencionaste esto de las personas de estar 20 años, pero ¿qué? Sí. ¿Se los nombra como un juez de por vida en el directorio? Y la verdad es que no... ¿O tiene un periodo de 4 años, 8 años? Claro, hoy en día tenés un periodo y además hay una... y también es un problema. Hoy en día también hay mucha arbitrariedad. ¿Por qué? Porque el presidente puede nombrar en comisión a directores y presidentes. De hecho, están actualmente en comisión. Sí, no pasó por el Senado.
Y para removerlo, el Congreso requiere una mayoría súper especial que es muy difícil. Entonces, digamos, ahí hay un problema. Porque debilita, digámoslo así, los controles democráticos del Banco Central. Nosotros tenemos particularmente un Banco Central muy unitario, muy centralista, digamos, ¿no? Que ha sido capturado, digamos, por los intereses financieros cada tanto y que son los responsables de estos ciclos inflacionarios que tiene la Argentina. Porque claro, la primera parte del ciclo es dólar planchado, estabilidad de precios, ganancias financieras, pero ¿qué es lo que viene después? La salida de capitales, la compra de divisas, la devaluación y la inflación y la depreciación de la moneda. Entonces, uno no puede no asociar la inflación crónica de la Argentina con estos periodos de apreciación cambiaria. O sea, uno no puede no asociar la hiperinflación del 1989 con lo que pasó entre el 76 y el 81. Claro. Entonces, es como decíamos la otra vez, digamos, ¿no? Es como las sociedades paleolíticas que no podían conectar lo que pasaba cuando nacía un niño con algo que había ocurrido 9 meses antes. Tenemos que entender que esas cosas están conectadas. Entonces, claro, la estabilidad, entre comillas, de hoy, como dicen los economistas, el orden macroeconómico, la macroeconomía está ordenada, depende, porque si vos empezás a ver las métricas de cómo se dispara la cantidad de dinero, cómo se dispara la tasa de interés, cómo aumentan los activos líquidos denominados en pesos en relación al dólar, tan ordenada no está, porque todo esto que hoy aumenta sideralmente se multiplica por 4, después puede dividirse por 4. Claro. Entonces, si uno ve el ciclo completo, decís, tan ordenado no está, porque lo lógico sería que tenga un desarrollo estable estas métricas, que uno lo puede ver en Brasil y en Chile, comparativamente muchísimo más estable que en Argentina, desde el 76 en adelante, desde que básicamente el sector financiero agarró el Banco Central, con Gómez Morales. ¿Hay algo del proyecto de modificación de la Carta del Banco Central que trata de replicar algo de eso de Chile y Brasil? No, es todo al revés. Es exactamente al revés, porque tanto Chile como Brasil tienen sistemas de gobernanza, digamos, relativamente flexibles. Es más parecido a lo de Perú. Y claro, el tema que Perú hizo pagar a la sociedad los costos de esa apreciación estable, porque la única moneda que desde los 70 hasta esta parte sí se apreció masivamente y quedó allí es el sol peruano. Después, tanto el real, bueno, las distintas denominaciones, digamos, hoy llegando al real, como el peso chileno, esos dos sobre todo, y Uruguay también apreció mucho su moneda. Pero Chile y Brasil, que son quizás los mejores comparativamente con nosotros, ellos mantuvieron relativamente coherente su política cambiaria con las posibilidades de desarrollo y las necesidades de desarrollo de Brasil y Chile. Por eso Chile y Brasil también se desarrollaron mucho más que la Argentina en estos últimos 50 años. Ignacio, estos cambios, ¿cómo nos afectan como ciudadanos, ¿no? Como empleados? Nosotros somos empleados del CONICET, docentes universitarios, terroristas ahora. Pero ¿cómo nos afecta esto? ¿Hay algo en lo que nos tenemos que preocupar? ¿Es una sola cuestión administrativa que le importa a los bancos? ¿O tiene implicancia? Bueno, hablabas vos del modelo peruano que pareciese no ser el ideal, ¿no? Pero esto es una batalla, digamos, de primer orden, ¿no? Hay 4 precios importantes en una economía, casi 3 te diría, porque hay 2 que están muy asociados. El dólar y la tasa de interés están muy vinculados entre sí, pero son 2 precios importantes. Los salarios y la energía. Con eso armás la macroeconomía de un país. Y este modelo es tipo de cambio barato, tasa de interés alta, salarios bajos y energía cara. La energía se convierte en dólares para bancar el tipo de cambio y uno ve pasar el pozo petrolero, que son finitos, digamos, ¿no? Un ciclo petrolero dura 25 años, 30 años, no mucho más. El último que nosotros vimos pasar, y de hecho probablemente ni ustedes lo recuerden, fue el de los 90 hasta el 2014. 1990-2014 hubo un ciclo petrolero espectacular, pico el ciclo petrolero, exportación de hidrocarburos convencionales, mucho más rendidores que lo que tenemos ahora, se dio en el 2001, plena crisis social y económica política. ¿Y quién vio cómo esos dólares se convirtieron en salida de capitales? Entonces, la energía que estaba en los pozos de YPF, Repsol en aquel momento, se fijaron en otro lugar, ¿no? Llegaron como trabajo humano y maquinaria en otro lugar del mundo. Acá quedaron los dólares que fueron a bancar un sistema financiero.
Una primarización de la economía, que es lo que este modelo parece estar pregonando, ¿no? No. Importación, que se fundan los que se tengan que fundir. Es la disputa real. O sea, la disputa real de fondo es qué va a pasar con los recursos energéticos, a dónde van a terminar. Si se convierten en divisas para bancar un dólar barato, o si se convierten en trabajo humano aplicado y en maquinarias fijadas en nuestro territorio. Y las políticas del Banco Central en este momento, estos cambios van a que se transformen en divisas, o que se transformen en trabajo para la Argentina. Van a bancar un sistema de tipo de cambio apreciado financiero y donde no lo vas a ver pasar. Y no importa cuánto aumenten las exportaciones, te puede dar estabilidad, pero esa estabilidad significa que está muy establemente se están yendo los dólares, se están yendo los watts de energía que genera Vaca Muerta hacia otros países y acá te quedan billetes. ¿Hay algo positivo le ves a esto? Sí, porque hasta No, ahora no, no mencionaste está... ni la permanencia del directorio, ni que solo tenga, porque de las 5 funciones queda solo la monetaria, se olvidan de la parte social, del trabajo. O sea, ¿hay algo positivo que le ves al proyecto? No, creo que no, digamos. Creo que este proyecto expresa todo lo mal que hizo la Argentina en los últimos 50 años. O sea, es decir, el insistir con una moneda apreciada, una orientación hacia la valorización financiera de la economía y una destrucción de las estructuras sociales y productivas, sobre todo del interior. ¿Por qué es malo tener una moneda apreciada? Y porque básicamente se empiezan a orientar excedentes hacia afuera y no hacia el mercado interno. Vos tenés 3 vías de salidas con una... Pero si tenés una moneda firme o fuerte, lo digo de la ignorancia, ¿no? Desde la política, ¿no te conviene quedarte en esa moneda y que sea una fuente de ahorro en vez de sacarla del país y transformarla en dólares, por ejemplo? No, no hay que confundir. Por una cosa es el precio relativo, o sea, si es barata o cara, y otra cosa es su estabilidad. Lo que pasa en Argentina es que es muy inestable, es muy barata y es muy cara. Entonces, ante ese riesgo, la gente se va. Pero vos fijate una cosa, cuando teníamos moneda cara entre el 2002 y el 2005, 2007, pongamos, que ahí empezó el proceso de apreciación, la compra de dólar billete era mínima. Y a partir de ahí, la cuenta es todos los meses 2.000, 3.000, 2.500 mil millones de dólares que se van en el atesoramiento. Entonces, vos tenés el atesoramiento, la importación de bienes de lujo y el turismo emisivo, bienes de lujo, incorporo autos allí, que es muy caro en términos de divisas, cuando se aprecia la moneda. Todo eso te suman prácticamente el 70% de las exportaciones o el 60% de las exportaciones en eso. El 70% de tus exportaciones se van en esa cuenta, en esas 3 cuentas. ¿Del dinero que entra por las exportaciones? Claro, de todas tus exportaciones. Y es el 90% de las exportaciones agroindustriales. Entonces vos, todas tus exportaciones las estás drenando en atesoramiento, en bienes de lujo y en turismo emisivo. Neto, ¿no? Neto claro. Del que entra. Esos excedentes, cuando vos tenés un tipo de cambio relativamente competitivo, empiezan a virar hacia el mercado interno. El mercado interno se activa, crece la economía con esos excedentes y podés tener presiones inflacionarias por actividad, que es ahí donde vos tenés que manejarte con la política fiscal y decir, bueno, si se pasa la actividad demasiado... O sea, el auténtico me voy a Miami de vacaciones y me gasto 5 lucas verdes a ir a Villa Gesell porque el dólar está caro. Sería. Exactamente. Un precio relativo. Después si tenés, más aún, si vos tenés te digo, el caso es Brasil. Brasil no tiene problema con el dólar, o Chile. Por varias razones, pero entre una de ellas es porque tanto como Chile como Brasil, de hecho, si uno ha mantenido un tipo de cambio competitivo. Si uno ve la serie histórica de Argentina, cada vez que nosotros apreciamos la moneda, después cuando viene la devaluación y corrige, nos lleva a los precios relativos históricos de la década del 70 en comparación con Chile y con Brasil. Entonces, eso no es casual, no es una mera casualidad de la historia, sino que es un poco las fuerzas gravitacionales de una economía como la Argentina. Hablabas del ejemplo peruano. Esta cuestión de la estabilidad en la macroeconomía, en el tipo cambiario, y esta inestabilidad permanente dentro de un marco democrático, política,
con un recambio, o sea, vos sos presidente en Perú y sabés que vas a terminar en Cana. Sí, o sea, sí. ¿Se explica en parte por eso? Exactamente, o sea, Perú, vamos a decir, hay 2 puntos de estabilidad, uno con el tipo de cambio alto y otro con el tipo de cambio bajo. Vos podés estabilizar abajo o podés estabilizar arriba. Perú estabilizó abajo, con el tipo de cambio apreciado, digamos, ¿no? ¿Y eso qué significó? Se llevó puesta a la sociedad. Condenó al Perú a una economía de subdesarrollo, estancada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los conflictos se tramitan políticamente y saltan los presidentes cada 15 días. Equilibrios con tipo de cambio competitivo es el de Brasil. Una vez que lo logró hacer en la década del 90, básicamente, con un montón de vaivenes, después de superar la crisis de deuda de los 80, igual que Chile, mantuvieron estabilidad monetaria y cambiaria y estabilidad política. Los presidentes duran. Claro. 2 grandes coaliciones hubo ahí. La coalición, la concertación chilena y el acuerdo, digamos, entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Laborista en Chile, en Brasil, el Partido de los Trabajadores. Primero estuvieron los socialdemócratas con Fernando Henrique y después vino Lula. A ver, y vos hacés un planteo que parece lógico. ¿Qué pasa con estos muchachos que son todos los colosos de la economía, los number one? ¿No la ven? No, ellos ven sus intereses. Tienen sus intereses por otro lado y están usando, o no están usando en realidad, a todos en el país para fines personales. Ellos quieren una Argentina, digámoslo así, a la uruguaya. Bueno, dale. Claro, ellos, digamos, es la mirada financiera de la economía argentina. Que Argentina exporta commodity, valoriza financieramente esos excedentes y la capital federal vive bien con eso. Siempre pasó desde que nacimos como nación, ¿no? Entonces, eso presiona en ese sentido, ¿no? Una lógica digámoslo así, bastante rentista de la economía, ¿no? De la renta de la exportación se valorizan financieramente y permiten importar bienes del resto del mundo para el resto de las necesidades, ¿no? Y en Argentina eso nunca funcionó. ¿Por qué? Porque Argentina rápidamente desarrolló una región urbanizada en la pampa húmeda, clases medias rurales, clases medias urbanas, sectores industriales y después incluso un proceso de industrialización potente entre la década del 50 y la década del 70. Más aún, hay un contraejemplo. Argentina, entre 1958 y 1974, fundamentalmente, pusieron en marcha pozos petroleros, gasíferos y carboníferos, y toda esa energía, en vez de convertirse en divisas y valorizarse financieramente, se convirtió en plantas de automotrices, en plantas en la siderurgia, la petroquímica, la automotriz, la línea blanca, y todo el desarrollo que hubo en esos años de industria. En Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, nosotros teníamos la Fiat, digamos, Rosario, en San Nicolás, en Zárate, etcétera, etcétera. Y en el interior también, digamos, los ingenios, la industrialización del agro, el tractor, los fertilizantes, los combustibles, digamos, ¿no? Los agroquímicos. Todo eso fue posible porque la energía del sur llegaba al corazón pampeano en Argentina y armaba sistemas agroindustriales. Cortita para cerrar. ¿El futuro es tormentoso o ves que sale el sol? No, yo creo que este proyecto, lo peor lo vivimos en los 90. Para mí el intento de reforma más profundo fue en esa época el más trágico. Después fueron 10 años. Claro, y creo que eso no se va a repetir. Creo que hoy no hay capacidad política para repetir algo así. Y creo que quedó en evidencia esta semana. Bueno, me parece que no va a pasar y tarde o temprano Argentina va a encontrar un acuerdo más estable y donde una parte importante de estos excedentes energéticos van a terminar valorizándose en estos territorios. Muchas gracias, Ignacio. Esperemos que ojalá las próximas noticias de economía fue la última que pueda venir a contarnos logros de la economía argentina y ver cuestiones que alienten un poquito más.